El camión. Yo lo saqué del asiento. Todavía olía a diésel frío y a plástico quemado cuando metí el brazo entre el volante doblado y su pecho hundido. No soy de los que se asustan fácil ni ando creyendo en sombras nomás porque sí, pero ese día entendí que hay cosas que se te pegan por dentro y ya no se van. Esto pasó en 2021, en la Durango, Mazatlán, allá por el Espinazo del Diablo. Trabajo de trailero desde morro, él también. A Julián lo conocí a los 16, cuando cargábamos tarimas en una bodega de hielo. Con el tiempo nos hicimos ruta, café y desveladas. Julián andaba derecho. Le había bajado al cigarro, comía mejor, dormía cuando se podía. Tenía un plan sencillo, juntar para el enganche de un terreno en la periferia de Mazatlán y levantar una casita antes de que naciera su primera hija. Le faltaba poco. Decía que con otro mes de chamba cerraba. Ese viernes no le tocaba, pero un operador se enfermó y él aceptó cubrir. Es la última, me dijo en la base, dejando en el respaldo la camisa azul que usaría para firmar el contrato del terreno el martes. Salió con caja refrigerada rumbo a la costa. Tramo conocido, peligrosa la sierra, sí, pero sin novedad. A la mañana siguiente yo traía 10 llamadas perdidas. En la base estaban los supervisores, 2 patrullas de la guardia y compañeros con cara de no entender nada. La caja de Julián no había regresado ni respondía al radio. Nos dividimos rutas. Yo me fui por la vieja, la que pocos usan de noche. A las 15:40, a la altura del kilómetro 182, un muchacho gritó por la frecuencia que veía algo entre pinos y neblina. Era la tracto, encajada de nariz contra un talud. No había marcas de frenado. Las llantas traseras seguían infladas, el motor muerto, el tablero apagado como si alguien le hubiera cortado la luz de golpe. Julián estaba en el asiento. El cinturón reventado, el pecho contra el volante, la cara ladeada con una expresión que no le conocía, no era dolor, era susto puro. La caja no se abrió, la carga se mantuvo. Entre varios cortamos, jalamos, rezamos sin decirlo. Lo sacamos. Lo recuerdo pesado, frío a ratos, tibio en otros, como si el cuerpo todavía no decidiera. Ese mismo domingo lo enterraron. Su mujer, con la panza de 8 meses, no lloró. Se quedó parada con las manos apretadas sobre el vientre, los ojos fijos en la caja, como si estuviera esperando que él entrara por la puerta con la camisa azul en la mano. Nadie supo explicar qué pasó. El peritaje dijo posible fatiga, distracción, pérdida de control. Yo había rodado ese tramo cientos de veces, uno siente cuando un tráiler pelea por vivir. Aquí no hubo pelea. Como si algo lo hubiera jalado hacia el monte sin ruido. Cerré la boca y seguí manejando porque así se sobrevive en este oficio. O eso creí. 15 días después me tocó cruzar de madrugada. Desde la primer subida me sudaban las manos. Cuando entré a la zona de neblina, sentí frío en la nuca, un frío raro, por dentro, hueco. Miré el retrovisor y vi 2 destellos anaranjados a lo lejos, parejos, como direccionales. Me orillé. Volví a mirar y ya no había nada. Me bajé con la lámpara, caminé la orilla. Silencio. Pino, piedra, un olor tenue a diésel. Regresé al cab enojado conmigo mismo. Rodé unos kilómetros y el tacógrafo, sin que yo tocara nada, escupió una tirita de papel. Hora las 3:17, velocidad 0, distancia recorrida 0. La metí a la guantera como quien guarda un insecto raro. La semana siguiente lo vi a él, parado frente a la bahía de emergencia del 182. Chaleco reflectante, uniforme limpio, la cara pálida como la de velorio. No levantó la mano ni hizo señas. Solo me miró pasar, como si esperara que me detuviera y supiera exactamente qué hacer. Apreté el acelerador, luego frené, luego decidí que era mejor no decidir. Entrando a Mazatlán me temblaban las piernas. Tal vez era mi cabeza. Fui con su mujer.
Le pregunté si había sentido algo, soñado algo, cualquier cosa. Tembló un poco y me enseñó el celular. Notificaciones de WhatsApp con su nombre a las 3:17, varias noches, y al abrir el chat, nada. Ni un punto, ni un audio, ni una foto. El icono aparecía, vibraba, se apagaba. Ella no lloraba. Parecía más bien como cuando el cuerpo ya no tiene lágrimas y solo queda el temblor. Luego me enteré de que no era el único. A Chava se le apagó la unidad justo al pasar por el 182, cuando la volvió a encender, el asiento del copiloto estaba echado hacia atrás, como si alguien se hubiera recargado a descansar. A Toño le hablaron por la 19 con la voz de Julián, ronca, gastada, relevo. Juró que eran bromas hasta que revisó el canal y estaba vacío. A un novato le tocaron golpecitos detrás de la cabina, rítmicos, 3 y 3, como cuando uno pide permiso para subir. Se bajó con el tubo en la mano y no encontró ni huellas. Solo ese olorcito agrio del diésel cuando se enfría. Yo intenté evadir la sierra. Cambié rutas, cambié horarios, pedí litoral. Pero el destino se ríe de uno. Una madrugada de noviembre, casi 2:30, regresaba con poca carga. La neblina se abrió de golpe y lo vi, un tráiler detenido en la cuneta, direccionales traseras parpadeando despacio. Me puse a la par, motor apagado, cabina oscura. Toqué claxon. Nada. Me bajé. La lámpara iluminó el borde de la puerta, el espejo manchado, la pintura levantada. Subí el pie al primer escalón. Dentro, el aire estaba helado, el olor a diésel era limpio, nuevo, como recién servido. La silueta en el asiento del piloto levantó la cabeza. Era Julián. O algo con su cara. Ojeras profundas, labios violáceos, piel empolvada de polvo de talud. Me miró como se mira a alguien que llega tarde. La boca se le acomodó en una sonrisa chiquita, triste, como cuando aceptas que no te van a entender. Alcancé a escuchar un murmullo, no fue palabra completa, apenas un aire, cárgame. No sé si quiso decir carga, relevo, llevar, terminar. Retrocedí con el corazón queriéndome salir del pecho. Bajé, me subí al mío, metí velocidad. Al arrancar, mi celular vibró. Notificación de ubicación en tiempo real, Julián compartió su ubicación contigo. La barra de progreso avanzó sola y se cortó. Hora, 3:17. Desde esa noche no volví a entrar al 182. Los jefes me apretaron, luego lo entendieron. Este trabajo tiene sus muertos y sus fantasmas, mientras saques los viajes, nadie pregunta. Yo ya no pregunto tampoco. A veces pienso que Julián se quedó atado a lo que no alcanzó a firmar, el terreno, la casa, la cuna pintada de blanco. O a lo mejor la carretera guarda a los que se van sin pelear, a los que no alcanzan a meter freno. Guardo todavía la tirita del tacógrafo. Hora, 0:00. La encuentro a veces entre papeles y se me eriza la piel. De madrugada, cuando el asfalto zumba parejo y las luces de los otros son estrellas moviéndose a su modo, miro el retrovisor y temo ver de nuevo esos destellos anaranjados, parejos, pacientes. Si algún día me toca quedarme, ojalá alguien tenga el valor de subirse, alumbrarme la cara y decidir por mí. Porque hay curvas donde el tiempo no se suelta y la ruta sigue, aunque el motor ya no. El fantasma del camión 45. Conducir de noche por la Ciudad de México tiene su propio peso. Calles casi vacías, luces parpadeantes y un silencio que contrasta con el bullicio del día. Parece que la ciudad se toma un respiro mientras los noctámbulos como yo trabajan en la sombra. Mi nombre es Martín, y en 2008 trabajaba como repartidor de bebidas para una empresa que distribuía refrescos por toda la ciudad. Era un empleo duro, pero me gustaba la libertad de manejar en la tranquilidad de la madrugada, lejos del caos del tráfico habitual. Lo que nunca imaginé fue que una noche cualquiera se convertiría en una experiencia que me perseguiría por el resto de mi vida. Había comenzado mi turno a las 7 de la noche. Tenía una lista de entregas largas, pero sabía que si seguía mi ritmo habitual, podría terminar antes de lo previsto.
Mi ruta esa noche incluía varios bares y restaurantes en el centro de la ciudad, lugares que nunca dormían y donde siempre había una necesidad de llenar las bodegas con cajas de refrescos y concentrados. Alrededor de las 3 de la mañana me encontraba en mi última parada, un pequeño restaurante en una calle estrecha. Descargué las últimas cajas, firmé los documentos de recepción y finalmente volví al camión, listo para regresar al almacén. El cansancio empezaba a hacerme compañía. Conducía por calles vacías, iluminadas solo por las luces naranjas de las farolas. Había algo inquietante en la forma en que las sombras parecían alargarse en los bordes de las aceras, pero lo atribuí al cansancio. Mientras avanzaba, sentí un leve movimiento en la cabina del camión. Fue sutil, como si algo o alguien se hubiera acomodado en el asiento trasero. Una sensación incómoda me invadió. Aunque sabía que había cerrado la puerta tras descargar, instintivamente miré por el retrovisor. No había nadie. Respiré profundo y seguí manejando, tratando de ignorar la sensación. Quizás mi mente jugaba trucos por las horas de trabajo. Pero entonces, el movimiento volvió a ocurrir. Esta vez fue más evidente, como si alguien hubiera apoyado su peso en el asiento trasero. Volteé la cabeza rápidamente, pero el espacio estaba vacío, tal como lo había dejado. Sin embargo, algo no cuadraba, el asiento trasero estaba húmedo. Las marcas eran inconfundibles. Parecían las de alguien que había estado sentado ahí, dejando un rastro de agua en la tela. No sabía qué pensar. Revisé mentalmente si había dejado algo mojado en el camión, pero no había llovido esa noche y todo lo que cargaba estaba seco. Me obligué a seguir manejando, diciéndome que seguramente había pasado algo antes y no lo había notado. Mientras avanzaba por una avenida desierta, algo me hizo desviar la mirada al retrovisor una vez más. Fue entonces cuando lo vi. Había un hombre sentado en el asiento trasero. Era delgado, con la piel pálida, casi traslúcida, y llevaba una camisa que parecía estar empapada. Su cabello goteaba agua que caía en silencio sobre el tapizado del camión. No se movía, no hacía ruido. Simplemente estaba ahí, mirándome fijamente con unos ojos apagados, como si esperara algo. Por un instante, pensé en detener el camión y salir corriendo, pero mis manos estaban pegadas al volante, incapaces de soltarlo. Cuando finalmente reuní el valor para girar la cabeza y mirar hacia atrás, el asiento estaba vacío de nuevo. Las marcas de agua, sin embargo, seguían ahí. Respiré hondo, tratando de calmarme. Todo esto debía tener una explicación lógica. Quizás era el cansancio extremo, un efecto de conducir solo durante tantas horas, tal vez hasta un reflejo de las luces en el parabrisas que había confundido mis ojos. Pero algo no encajaba. Decidí concentrarme únicamente en llegar al almacén. No faltaba mucho, solo unos pocos kilómetros. Aceleré un poco más, deseando que la sensación de opresión desapareciera. Pero mientras me acercaba, la cabina del camión empezó a llenarse de un olor extraño. Era húmedo y salado, como el olor de un río estancado o de agua sucia. La intensidad aumentaba con cada minuto, y parecía venir directamente desde el asiento trasero. Finalmente llegué al almacén y estacioné el camión. Bajé de un salto, aliviado de estar afuera, respirando aire fresco. Miré por última vez hacia el interior del vehículo y, aunque no vi nada, las marcas de agua seguían ahí, más visibles que nunca, como si alguien acabara de salir del camión. Cerré las puertas con rapidez y me dirigí al área de recepción para dejar los papeles del turno. Mientras entregaba los documentos, uno de los compañeros del turno nocturno, un hombre mayor llamado Raúl, notó mi expresión. Sin decir nada, me ofreció un vaso de café. Me senté con él, tratando de calmarme, mientras mi mente seguía reproduciendo lo que había visto en el camión. Fue Raúl quien, después de unos minutos de silencio, finalmente me habló. A veces los turnos de noche no son tan tranquilos como parecen. Sus palabras me incomodaron, pero no quise hablar de lo que me había pasado. Sin embargo, Raúl continuó. ¿Conoces la historia del repartidor que nunca llegó a casa? Negué con la cabeza, aunque sentí que mi cuerpo se tensaba.
Raúl me contó sobre un compañero de la planta que, años atrás, había muerto en un accidente durante un turno nocturno. Según la historia, su camión había quedado atrapado en una inundación repentina durante una tormenta en las afueras de la ciudad. El agua subió tan rápido que no tuvo tiempo de escapar y murió ahogado dentro del vehículo. Desde entonces, algunos repartidores afirmaban haberlo visto aparecer en sus camiones, siempre durante los turnos nocturnos, siempre con la ropa mojada. No supe qué decir. Todo lo que Raúl contaba encajaba demasiado bien con lo que había experimentado. No le conté lo que vi, pero cuando me despedí esa noche, mi mente no dejaba de pensar en el hombre del asiento trasero. ¿Era posible que lo que vi fuera el mismo repartidor del que hablaba Raúl? ¿Era posible que, de alguna manera, su espíritu siguiera subiendo a los camiones, tratando de terminar un turno que nunca pudo completar? Después de esa noche, evité los turnos nocturnos tanto como pude. Aunque traté de racionalizar lo ocurrido, las marcas de agua, el olor y aquella figura en el asiento trasero seguían apareciendo en mis pensamientos. Algunos compañeros más jóvenes se rieron cuando insinué que algo extraño había pasado en mi camión, pero los más veteranos solo me miraron en silencio, como si supieran exactamente de lo que hablaba. El hombre del asiento trasero nunca volvió a aparecerme, pero cada vez que manejo de noche por las calles vacías de la ciudad, no puedo evitar mirar el retrovisor. Porque aunque trato de convencerme de que lo que vi fue una alucinación, una parte de mí sabe que él sigue ahí afuera, esperando que alguien lo lleve a casa. La maldición del camión 79. No sé si estoy mal de la cabeza o si de verdad viví algo que no tiene explicación lógica. Lo que puedo decirte con certeza es que desde ese día mi vida cambió para siempre. De hecho, ni siquiera me gusta hablar del tema, pero quizá contarlo sirva para que alguien no cometa el mismo error que yo. Todo esto ocurrió hace unos años, en 2018, cuando me ofrecieron trabajo como conductor en una empresa distribuidora de carnes frías en las afueras de Puebla. Llevaba meses sin empleo, y cuando me dijeron que necesitaban a alguien para hacer rutas largas, no lo pensé. Me presenté con mi licencia en mano, con la esperanza de que al fin iba a poder enderezar mi situación. El encargado me recibió bien, me explicó la dinámica de las entregas y me advirtió que me iba a tocar un tráiler que había estado detenido un tiempo, pero que ya lo habían revisado mecánicamente y estaba listo para rodar. Cuando me acercaron al camión, sentí una emoción especial. Era un International 9400 rojo, de esos largos, con motor potente. El número 79 estaba pintado en blanco en la puerta del conductor. Me subí y, como todo trailero nuevo, lo observé todo con detalle. El interior olía a cuero viejo y el asiento tenía marcas como de cigarro quemado. El estéreo no funcionaba y la guantera estaba cerrada con cinta negra. No pregunté por qué. Solo me acomodé y lo encendí. El motor rugió como una bestia. Se sentía poderoso. Revisé espejos, luces, presión de llantas y salí de ahí con el primer viaje rumbo a Querétaro. Eran casi las 6 de la tarde cuando tomé la carretera. La luz del atardecer pintaba el cielo de naranja y yo sentía que al fin las cosas estaban mejorando. Iba tranquilo, siguiendo la ruta, todo parecía normal, aunque en el fondo había algo en ese camión que me incomodaba. No sé cómo explicarlo. Como si el ambiente dentro estuviera cargado, denso, como si no estuviera solo. La primera señal extraña fue cuando, al entrar a una curva cerca de San Martín Texmelucan, el estéreo muerto desde el principio se encendió de repente. Emitió un ruido fuerte, un zumbido, seguido de una estática antigua, como de radio de los 90. Luego se escuchó una voz que decía, regresa, ya es tarde, regresa. Frené en seco. Pensé que estaba alucinando por el cansancio. Apagué todo. Apagué el motor, la batería, todo. Bajé del camión y me senté a la orilla. Estaba sudando frío. Esperé como 15 minutos. Respiré profundo y decidí seguir. Encendí de nuevo el tráiler y esta vez el estéreo permaneció muerto como antes. Me dije a mí mismo que quizá fue una interferencia.
Llegué a Querétaro en la madrugada, hice la entrega y dormí un par de horas en la cabina. Al despertar, noté algo raro. Había marcas en el parabrisas, como si alguien hubiera pasado la mano desde dentro, dejando manchas largas como de dedos. Revisé todo. Cerraduras, ventanas, puertas. Nada estaba forzado. Pero lo más inquietante es que mi ropa estaba empapada en sudor y tenía moretones en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza. Volví a Puebla ese mismo día, con una sensación de incomodidad que me duró toda la ruta. Al llegar al patio de la empresa, le pregunté al mecánico si ese camión ya lo habían manejado antes. Me miró raro. Me dijo que sí, que el último chofer lo dejó después de sufrir un ataque de pánico en plena carretera. Que había dicho que algo lo seguía en la caja del tráiler, que escuchaba golpes y susurros en la noche. A mí se me heló la sangre. ¿Por qué nadie me había dicho eso antes? Los días siguientes no mejoraron. En la siguiente ruta, de Puebla a Veracruz, pasaron cosas todavía más extrañas. Iba por la autopista de noche cuando de repente las luces del tablero se apagaron. El motor seguía funcionando, pero todo el interior se quedó en penumbras. Y justo ahí, en el reflejo del parabrisas, vi una figura sentada en el asiento del copiloto. No tenía rostro. Era una sombra con forma humana, inmóvil, pero que claramente no era mía. Frené con violencia. Bajé de inmediato. No vi a nadie. Pero al abrir la puerta del copiloto, el asiento estaba húmedo, como si alguien hubiera estado sudando ahí durante horas. Después de eso, dormía mal, comía poco, y en cada viaje con ese camión me pasaba algo nuevo. Una vez se trabó la puerta del conductor mientras conducía en lluvia, y por poco me salgo de la carretera. Otra noche vi en el espejo retrovisor que algo se movía en la caja. Me detuve, abrí las compuertas traseras con una lámpara, y no había nada. Pero el olor a podrido era insoportable. Como si hubiera carne muerta allá dentro, aunque la carga era solo embutido empacado. Finalmente, me armé de valor y hablé con un veterano de la empresa. Le pregunté directamente si ese camión tenía algo raro. Me miró en silencio un momento, luego me hizo una seña para que no habláramos ahí. Caminamos hasta el fondo del patio, donde no había cámaras, y me dijo algo que no he podido olvidar. Ese tráiler, el número 79, había pertenecido a una pequeña empresa de transporte en Tlaxcala. Lo compraron después de que esa empresa quebrara, tras una tragedia. El primer dueño del camión, un tipo llamado Elías, había matado a su familia dentro del tráiler. A su esposa y 2 hijos. Nadie supo por qué. Dicen que tuvo un brote psicótico. Que amarró a su esposa y niños en la caja, los degolló, y luego manejó con los cuerpos por casi 400 kilómetros antes de entregarse a la policía. El camión quedó en resguardo durante meses, y luego fue vendido como chatarra. Pero la empresa donde ahora trabajaba decidió repararlo y ponerlo en uso. Me quedé mudo. Todas las piezas encajaban. Las sombras, los olores, las voces, las marcas. Era como si el camión hubiera absorbido todo el dolor y la maldad de esa tragedia. Como si los espíritus de esa familia no se hubieran ido, y me estaban recordando lo que pasó ahí dentro. Esa noche no dormí. Pensaba en los moretones, en la figura sin rostro, en los mensajes del estéreo, en el reflejo en el parabrisas. Todo se volvió demasiado. No podía más. Fui con el supervisor y le pedí que me cambiaran de unidad. Le conté todo. Me miró sin decir palabra. Luego solo dijo que estaba bien, que no había problema, que había otros camiones. Y me recomendó que no siguiera contando esa historia, para no causar pánico entre los nuevos. Desde ese día no volví a manejar el 79. Lo vi muchas veces en el patio, cubierto de polvo, sin moverse. Hasta que un día desapareció. Nunca supe si lo vendieron o si se deshicieron de él. Lo que sí sé es que lo que pasó ahí dejó una marca que ni el tiempo ni el silencio han podido borrar. Hoy en día, cada vez que me asignan un nuevo camión, lo primero que hago es abrirlo con cautela, inspeccionar todo, oler el interior, tocar el asiento y luego llevarlo a que lo bendigan. Puede que piensen que exagero, que
que soy supersticioso. Pero quienes han sentido el peso de lo invisible en un espacio tan cerrado como la cabina de un tráiler, entienden lo que significa convivir con algo que no puedes ver, pero que claramente te está observando. Por eso ahora cargo siempre un rosario colgado del espejo y una cruz pequeña en el tablero. Porque no importa que tan nueva sea la unidad o que tan moderno el modelo, uno nunca sabe qué historia trae ese camión. Y si tiene pasado, es mejor que no despierte con uno adentro. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.